por la invitación. Perdón por la tardanza, pero bueno, hay unos problemitas técnicos, ya los acarreé desde casa, así que bueno, pido disculpas por eso. Eh, Cuando César me pidió esta clase, la verdad que hay un montón de temas para abordar, son, digamos, poco el tiempo y creo que si hay algo que está todavía o en boga o en realidad empieza a descubrirse o empieza a dilucidarse, qué es lo que va a suceder, es con la obesidad y la insuficiencia cardíaca, principalmente en la función conservada. Eh, la próxima. Y en esto quiero abordar principalmente cómo un cardiólogo, por así decirlo, porque ustedes son nutricionistas, por ahí el cardiólogo tiene otra mirada, por ahí el clínico tiene otra mirada, que para nosotros, o en este momento vemos a la obesidad como tal, cómo vemos esta obesidad o esta patología en términos de riesgo cardiovascular, si todos los pacientes son iguales, si los vemos diferentes, si ha cambiado esta visión y cómo impacta la obesidad en la patología cardiovascular. Si hay las estrategias que uno tiene que tener frente a un paciente que está delante nuestro, cómo uno lo aborda, cuáles son las patologías que debe pensar, o sea, qué instrumento tengo para abordar esas posibles patologías, qué limitaciones tengo y con esto visualizar los posibles tratamientos a futuro que nos ofrece, eh, digamos, actualmente tanto la industria como la industria ya sea por drogas o la industria a nivel quirúrgico. La siguiente. Para esto, la Organización Mundial de la Salud y junto con la AHA, que es la American Heart Association, ellos desde el 2010 y en realidad viene un proyecto mucho antes, con el doctor Fuster empiezan como a abordar la enfermedad cardiovascular. El doctor Fuster es un cardiólogo muy importante, muy emblemático en lo que es la cardiología, en prevención, y ya más antes del 2010 empieza a decir, bueno, algo hay que hacer, hay que empezar desde los niños pequeños y de ahí para adelante y ver la evolución en 40, 50, 60 años para ver qué es lo que le pasa a la población en general. Y este es un proyecto que nace desde ese momento y lo tiene hasta la actualidad. Y desde ese momento empieza en Nueva York lo que se llama el proyecto en los niños con Plaza Sésamo y una comida, digamos, saludable, hasta proyectos a nivel, digamos, metodológico, en búsqueda de enfermedad carotídea, en búsqueda de enfermedad cerebral, en búsqueda de enfermedad coronaria. A esto se le suma la AJA en los últimos años y viene con una idea de decir, bueno, hay 8 factores que influyen en la enfermedad o en las enfermedades no transmisibles que se convierten en una epidemia a nivel mundial y este proyecto va que en el 2025 se va a disminuir un 25% del riesgo de esas enfermedades no transmisibles, en donde dentro de esas enfermedades no transmisibles está no solamente la enfermedad cardiovascular, sino el cáncer, las enfermedades pulmonares y cuando uno desglosa este proyecto, que cuando lo ven ahí a la mano derecha, son 8 factores que uno ataca para digamos, obtener ese proyecto de la reducción del 25% en el año 2025. Y cuando desglosas esos factores no dejan de ser lo que van a ser los componentes del llamado síndrome metabólico, la próxima, que conocemos todos con todas sus bemoles en las definiciones, desde el ATP3, que es la actual y la más utilizada, hasta de la OMS o algunos otros, en donde van difiriendo algunos conceptos, algunas medidas, en donde no se ponen de acuerdo en algunas patologías, pero sí quieren transmitir el mismo mensaje, de decir, bueno, hay factores que alineados o juntos o 3 de los 5 factores me predisponen a aumentar la enfermedad cardiovascular y la enfermedad, digamos, la diabetes tipo 2. Cuando uno desglosa eso, se da cuenta, al principio era todo igual, era lo mismo tener obesidad definida por algunas medidas, ya sea por el índice de masa corporal, lo más utilizado, y usted lo más conocido, por ahí o al menos en la población cardiológica lo más utilizado, hasta lo que es la intolerancia a la glucosa, las medidas de glucemia de diferentes formas, con debates en cómo se define la diabetes como tal, todo lo que sería el trastorno metabólico,
principalmente a nivel de los triglicéridos, y en eso conforman lo que se llama el síndrome metabólico. Cuando uno empieza a desglosar eso, dice, ¿en qué estamos hablando? ¿Es un síndrome como tal que predispone a la enfermedad cardiovascular o la lleva a la enfermedad cardiovascular a aumentar o aumenta la diabetes como tal? ¿O el riesgo de cada uno de estos factores es independiente y es lo mismo tenerlos desglosados? Porque la verdad que el síndrome no es nada. Y ahí empieza la primera discusión, y para los cardiólogos también empieza, digamos, una visión que teníamos todo englobado, y para nosotros es más fácil englobar todo en una cosa: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, dislipemia o tal, y como que nos empiezan a romper el primer esquema. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿El síndrome metabólico existe? ¿O hay alguna patología como tal que alrededor de esa patología empieza a girar lo demás? Y empieza a crecer con los años. Es la patología al menos que más relevancia tiene en la definición del síndrome metabólico, que es la obesidad. Empieza a crecer tanto por la epidemia, digamos, epidemia en el sentido, la prevalencia empieza a crecer. Todo lo que se da en las sociedades cardiológicas dicen, bueno, acá esto ya no es un factor de riesgo cardiovascular, esto trasciende las paredes a nivel mundial y se empieza a considerar como una epidemia. Y se ve que más del 20% de la población tiene sobrepeso o tiene obesidad, que esto va creciendo, y que proyectan que para el 2035 más o menos ya la mitad de la población tiene un trastorno del peso corporal. Que esto se traduce para los cardiólogos en un montón de cosas, en un montón de enfermedades que no son transmisibles, que involucran el costo de la enfermedad, costo de salud y enfermedades crónicas que llevan a alta mortalidad, que todavía en algunos casos no se ha podido disminuir la mortalidad. La siguiente. Entonces ahí uno empieza a decir o a excavar y decimos, bueno, ¿cuál es la definición de obesidad para nosotros? Bueno, la más fácil es decir, bueno, hay acumulación anormal de grasa o excesiva grasa que se produce por un desbalance entre el ingreso y el egreso, pero no, esto es la común definición y no nos sirve para nosotros, o al menos no podemos verlo como un paciente cardiológico como esto. Usemos el índice de masa corporal, la más utilizada, el que usamos en el ecocardiograma, porque usamos el peso, el índice, digamos, la altura, y nos lleva a ver también algunos parámetros en el ecocardiograma, pero la verdad que ahí empiezan las limitaciones y decimos, ¿esto nos sirve o no? Y por ahí ustedes están más metidos en el tema y empezamos como, digamos, a aprender de ustedes que la obesidad la tenemos que ver más allá del índice de masa corporal. O sea, que las medidas de obesidad se empieza a vislumbrar, digamos, un camino de diferencias entre las obesidades, por así decirlo, fenotipos diferentes, acumulación de grasa diferente, y que lleva a una, digamos, a unos parámetros o unos paradigmas en la cardiología diferentes. Esa acumulación de grasa no es la misma la subcutánea que la grasa visceral, que la grasa epicárdica. Para nosotros, a nivel, digamos, metabólico, no es lo mismo tener un aumento de la grasa epicárdica, porque genera unas patologías propias en la cardiología, que tener aumento de la grasa subcutánea, que a otras cosas como más social. Y no es lo mismo para nosotros, y esto empieza un gran capítulo, en las medidas de la composición corporal a través de algunos métodos que ustedes están más familiarizados que los cardiólogos, como es, bueno, tenemos un peso tal, la masa magra cuál es, el contenido de agua cuál es, el contenido de grasa cuál es, y ver de ahí, dilucidar si realmente es una cuestión de masa, de grasa corporal, de grasa visceral, y empezar a ver si los tratamientos nos pueden ayudar a que las patologías que están relacionadas con esto empiecen a disminuir o mejorar. Es cierto que a pesar de que el índice de masa corporal y todas sus definiciones y todos los trabajos, tanto prospectivos como trial como randomizados, es el más utilizado, y cuando empiezan a diferir estas definiciones, los resultados empiezan a ser bastante parecidos. O sea, un paciente o una persona que tiene sobrepeso, en algo le va a influir en lo que sería a nivel cardiometabólico, por así decirlo. O va a tener interacción en la hipertensión, o va a tener una facilidad para ser diabético, o va a tener una alteración con los años que, sumado a una rigidez o sumado a un aumento del espesor parietal, se va a transformar en una insuficiencia cardíaca con función preservada, o sumado a una alteración del metabolismo como tal, va a tener una predisposición a más corto plazo
de la enfermedad coronaria. Si bien es cierto que no hay diferencia entre hombres y mujeres, que en la enfermedad coronaria sí las hay, en la obesidad parece ser que empieza a ser igual, que hay diferencias económicas. Con el nivel de educación se ha visto una diferencia entre la obesidad o no, a nivel de, digamos, de acceso al nivel económico se ha visto un aumento en todo lo que sería aquellas, que ustedes también más lo saben, aquellos accesos de toda la comida que es más rápida y que para nosotros no deja de ser uno de los principales pilares de la enfermedad coronaria. Pero aún así no entendemos los cardiólogos cuál es la diferencia, porque vienen enfermos coronarios que tienen un perfil lipídico normal y decimos, ¿y por qué tiene la enfermedad coronaria? Ah, seguro que es enfermedad coronaria con factor de riesgo hereditario, preguntamos por la familia y no tienen enfermedad coronaria familiar. Entonces decimos, bueno, acá hay algo que supera o va más allá de eso. Y empezamos ahí a entender que la obesidad de por sí, o al menos tenemos que entenderla como empezar a verla como una enfermedad crónica, una enfermedad que se instala y cuando se instala, a pesar de que uno trata de hacer todos los tratamientos para disminuirle el peso y conllevando a un montón de, digamos, disminución de trastornos metabólicos que ese sobrepeso o esa obesidad acarrea, aún así se gatilla una cascada de cosas, de trastornos a nivel sistémico, que sean inmunológicos, inflamatorios y otras cascadas más de alteración en el metabolismo, que se gatillan y ya no vuelven a ser, digamos, no se vuelven a parar. Entonces ahí uno empieza a pensar, bueno, estos fenotipos, sacando los fenotipos de tipo de obesidad, los conocidos por si es hambriento, si es intestinal, no, sacando más o hablando más de los fenotipos de esta acumulación de grasa, si es a nivel visceral, subcutánea o epicárdica, uno empieza a desglosar las posibles patologías que se relacionan con esto. La próxima. Entonces, ahí empiezan los estudios a nivel randomizado, a nivel prospectivo, decir, bueno, esto empieza desde que sos pequeño, esto empieza desde que a nivel intrauterino o no, esto tiene relación con heredo familiar o no, y de ahí en más, esto se ve en todo, digamos, la línea de tiempo de la vida de una persona. Cuando uno vuelve observa los randomizados, observa los observacionales, más que nada los retrospectivos, uno ve que este aumento de la obesidad que se ve en la infancia se traduce en la adolescencia y esto se traduce en la adultez en enfermedad coronaria. A los pares de la misma edad, con peso normal, peso aumentado, ya sea sobrepeso o obesidad tipo 1, esto se traduce en doble o más para enfermedad cardiovascular, dependiendo si es enfermedad vascular coronaria, si es enfermedad vascular cerebral. Empezamos nosotros a entender esto como tal. ¿Y qué nos lleva? La próxima, a decir, bueno, no solamente es esto, sino los cambios hormonales que se producen entre los 40 y 50 años, que también están relacionados con la enfermedad coronaria, o sea que llevamos una enfermedad coronaria entre los 40 y 50 años, en donde se producen unos cambios hormonales, principalmente en las mujeres, en donde están protegidas por las hormonas femeninas, y en el caso de los hombres la testosterona, que tiene relación también con algo con la enfermedad coronaria, y más todo lo que acarrea, todo lo que está atrás de la obesidad que no lo vemos, principalmente lo inflamatorio. Sí hay trabajos de investigación y muy bien publicados en donde hablan de este sistema inflamatorio, de esta colección, digamos, de interleuquinas que empiezan a actuar, de proteína C reactiva, aunque no se relaciona como tal la proteína C reactiva elevada con enfermedad cardiovascular como tal, o al menos no hay randomizados que lo pongan como tal, pero sí en obesidad todo lo que es elevado a nivel inflamatorio se relaciona de algún aspecto con algo cardiológico. Entonces, cuando uno ve esto, tiene al frente un paciente obeso, dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que buscar en este paciente obeso? En este paciente obeso yo voy a tener un montón de cosas, desde lo inflamatorio, con todo el desencadenamiento de lo que involucra lo inflamatorio, como es la enfermedad coronaria como tal,
toda la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático, y eso lo va a llevar, o al menos a pensar nosotros, lo que sería insuficiencia cardíaca, con función preservada o no, pero principalmente con función preservada, y todo lo que está relacionado con esto, con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático, con el aumento de volumen, el aumento de la poscarga y con ello el aumento de la presión arterial. Si esas cosas tres sumadas uno lo quiere involucrar o lo quiere agrupar en una sola patología cardiovascular, uno habla de insuficiencia cardíaca. Sin dejar atrás otras patologías que están relacionadas con esta, que es la fibrilación auricular y el tromboembolismo o la hipertensión pulmonar. Para cardiología, digamos, lo basal es tener un ecocardiograma, ¿no? Y dentro del ecocardiograma tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y dentro del ecocardiograma uno va a ver la pared, digamos, el septum ventricular, va a ver las presiones de llenado, va a ver a nivel, digamos, inferencia por la presión de la arteria pulmonar, la presión sistólica pulmonar o la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, va a ver el diámetro de la aurícula izquierda. Pero ¿qué pasa? Esto en un paciente normal, en un paciente obeso, como es operador dependiente, esto empieza a complicarse digamos, la teoría. Y no deja de ser un paciente que empieza a ser como un poco más discriminado de lo social, también discriminado a nivel, digamos, clínico, digamos, a nivel médico. ¿Por qué? Porque empieza a limitarse los estudios que se pueden realizar y digamos, la confiabilidad o la fiabilidad que puede tener ese estudio a la hora de realizarlo. Para así tenemos eso con respecto al ecocardiograma. Cuando uno elige otro estudio, método de estudio con un poquito menos operador dependiente, tenemos la limitación de las camillas, como es en el caso de la resonancia cardíaca y la tomografía multicorte, en donde más de un peso de 130 las camillas no soportan. Entonces el paciente tiene que ser trasladado a algún tomógrafo que en algunas oportunidades acá en Buenos Aires se lo ha llevado al tomógrafo del zoológico. No deja de ser un estigma para el paciente, para algo que es algo de salud, pasa a ser un estigma de salud mental llevarte a un tomógrafo del zoológico. Y no es poco, porque esto empieza a ser un trabajo multidisciplinario, que ustedes están más, digamos, acostumbrados que uno a nivel de cardiología con los pacientes obesos. Y esto sí lo hemos tenido que aprender nosotros. Y cuando uno usa la resonancia, también sucede lo mismo con el tema de la camilla, al igual que el SPECT, con las diferencias que la resonancia nos va a permitir, al menos los cardiólogos, ver bien este ventrículo, ver bien esta pared muscular, qué características tiene, y algo súper importante, que es la detección de esta acumulación de grasa pericárdica. Grasa epicárdica que también nos lo da el PET, como también nos lo da la tomografía multicorte. La próxima. Entonces, de acá empezamos a ver otras cosas, o sea, empezamos a tener un paciente que se vislumbra como una patología crónica, que se vislumbra a que va a tener varias patologías cardiológicas relacionadas y que empezamos a tener limitaciones en los estudios. Limitaciones tanto por, digamos, operador dependiente o limitaciones digamos, por los aparatos en sí. Si uno dice obesidad, lo primero que se le viene a la cabeza es dislipemia. Y dentro de la dislipemia uno sabe que el obeso está relacionado con el aumento o la alteración del lipidograma. Y principalmente como cardiólogo uno dice, obeso, LDL aumentado. Error para nosotros. Aprendimos que en realidad este obeso por ahí no está relacionado tanto, no hay que buscar tanto el LDL aumentado, sino hay que buscar un poco más los triglicéridos o a buscar esa lipoproteína de baja densidad, que es el VDLL, que sumado a una alteración en la recepción de los receptores de LDL que están, digamos, más afinados a esto, hacen que una enfermedad coronaria aumente, un macrófago que está más acostumbrado al LDL, pero se empieza como a interactuar con las otras partículas. Entonces, empieza a abrirse el panorama a un perfil lipídico diferente a lo que estamos viendo habitualmente. ¿Y esto a qué va? A que no todos los pacientes que son obesos aprendemos que no van a tener enfermedad coronaria o al revés. Y empieza con el concepto de este obeso saludable. ¿Obeso saludable para quién? Para los
nutricionistas, para los clínicos, para los cardiólogos, o cómo lo vemos a eso? Porque en realidad, si uno ve a la obesidad como una enfermedad que se gatilla por un sistema, digamos, por una alteración multisistémica, inflamatoria, aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la alteración a nivel simpático y con eso aumento de la alteración del metabolismo, no solamente a nivel lipídico, sino de los glúcidos, etcétera, uno no puede decir que un obeso es sano, porque tiene un perfil lipídico normal, porque estoy olvidando todas las otras alteraciones que por ahí uno no las busca, que después uno las va a encontrar con las alteraciones a más de 2 o 3 años. Entonces, creo que ahí empieza a derribarse a nosotros, o al menos este concepto de obesidad sano, o al menos yo no lo comparto. Sí es cierto que las guías, al menos las guías cardiológicas, siempre hacen hincapié en el LDL, hay que disminuir, y dentro de disminuir por el valor de 130 para uno normal, y cada vez va bajando, y si tenés un síndrome metabólico con una alteración de la glucemia, o aparece la hipertensión como tal, o un valor prehipertensivo, menos de 100. Y ni hablar si ya la enfermedad coronaria se estableció, menos de 70, y actualmente las guías son aún más exhaustivas y dicen menos de 40. Entonces uno empieza a pensar que dice, bueno, pero tengo mi obeso que tiene perfil lipídico, ¿que le tengo que dar estatina o no le tengo que dar estatina? Si tiene enfermedad coronaria o no. Entonces, ¿es obeso sano o es un obeso que tuvo la mala suerte de tener una enfermedad coronaria, entonces tiene que recibir o no tiene que recibir estatina? Empieza todo como, digamos, preguntas que antes no nos las hacíamos. La siguiente. Y así empieza también con el otro factor que está involucrado en este síndrome metabólico, que es la hipertensión. Y hay una asociación linkeada bien ajustada entre la obesidad y la hipertensión, en donde más del 50%, casi los 3/4 de la población, la tienen, digamos, están asociadas. Y cuando uno habla de hipertensión, habla de este sistema renina-angiotensina totalmente alterado, aumento del volumen, esto impacta a nivel de la precarga, esto aumenta la rigidez de las arterias, aumenta la poscarga y aparece la hipertensión como tal. Y si aparece la hipertensión como tal, dentro de una de las causas multifactoriales de hipertensión, la hipertensión y la obesidad va a hacer que aparezca también la falla diastólica. Y ahora ya después lo vamos a, digamos, a disrumpir un poco los conceptos normales, o al menos que hasta la actualidad teníamos. La siguiente. Entonces, las guías que, digamos, actuales en general nos dicen, bueno, la hipertensión, menos, o sea, 140, 90 es hipertenso y hay que empezarlo a tratar. Las guías ahora empiezan, si tenés el valor del síndrome metabólico, y empezá a tratarlo. Y uno se queda, empezá a tratarlo ¿cómo? Por hipertensión, empezá a tratarlo por síndrome metabólico, empezá a tratarlo porque es como la o el factor de riesgo para insuficiencia cardíaca. Entonces, ahí empiezan las discusiones, digamos, de diferentes modos de ver. Si vos lo ves por las guías de la insuficiencia cardíaca es de una forma, si lo ves por las guías de hipertensión es por otra, si los ves por esta, digamos, por este review que hace la Sociedad Europea de Cardiología de este año, dicen, bueno, la obesidad tiene impacto cardiovascular. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Y te dice, bueno, esto hay que tratarlo y si vos lo tratás va a mejorar la presión. Entonces ahí empezás, o sea, tenés que bajarle el peso del paciente, eso va a mejorar la presión y deja de ser hipertenso, o ya se gatilló ese trastorno, se activó y va a ser hipertenso igual en algún momento, que ahora tenga valores normales quiere decir que ya no es más hipertenso, o estaba relacionado con la obesidad, o nos los inventamos. Otra, digamos, otra pregunta que empieza a salir acá. La próxima. Entonces te dicen, bueno, está bien, no es hipertenso, bajás de peso y mejora la hipertensión o esta prehipertensión. Y está todo relacionado con el peso, pero vos decís, bueno, sí, el paciente baja de peso, pero no,
o sea, hay un porcentaje que es más del 50%, tiene ese rebote de peso, que le llaman ustedes como yo, que empieza otra vez el rebote. Entonces me decís, ¿cómo? ¿Es hipertenso? ¿No es hipertenso? ¿Es hipertenso? ¿No es hipertenso? ¿O es obeso porque va siendo obeso? ¿No es obeso? ¿Es obeso? ¿No es obeso? Entonces, volvemos a lo mismo. Es causa o consecuencia. ¿Lo tenemos que tratar o no lo tenemos que tratar? Baja de peso y tenemos que dejarle al menos un basal de antihipertensivo para disminuir esta carga de, digamos, de activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y del sistema simpático, o nunca más los tratamos. Las guías no son claras, esto, o al menos a mí no me ha llegado a aclarar, o sea, a justificar qué es lo que tengo que hacer. En la próxima. Con diabetes, esto no voy a ingresar mucho porque si no vamos a ir mucho tiempo, pero pasa más o menos lo mismo, aunque la diabetes en los últimos años ha empezado, digamos, a tener unos tratamientos más, más con, digamos, con resultados más positivos y que empiezan a interaccionar mucho más con las patologías cardiológicas. Y uno de los impactos con la patología cardiológica ha sido el tratamiento de la diabetes tipo 2 en el caso de la dapaglifosina y la EMPA, en donde no solamente son hipoglucemiantes, sino por el mecanismo de acción, mejora todo lo que sería la falla cardíaca, disminuyendo mortalidad, reinternaciones y dándole un perfil a estos pacientes de otra manera. La siguiente. Entonces entramos a la insuficiencia cardíaca y para los cardiólogos la insuficiencia cardíaca es el tema, no solamente porque todo lleva a la insuficiencia cardíaca. Si vos te pones como cardiólogo, la enfermedad coronaria te lleva a la insuficiencia cardíaca, la hipertensión te lleva a la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular es causa o consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Si vos tenés hipertensión pulmonar, es causa o consecuencia de la insuficiencia cardíaca. O sea que la insuficiencia cardíaca pasa a ser como la boca del embudo de todas las patologías. ¿Es la boca o es un síndrome como tal? Y ahí nadie te lo puede responder. Para mi modo, cuando el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca, pasa a ser otro paciente. Ya deja de ser el paciente coronario, deja de ser el paciente hipertenso, deja de ser todo. Pasa a ser un paciente con una patología crónica que se llama insuficiencia cardíaca. Y acá la cardiología gasta mucha energía en tratar de disminuir la mortalidad y las reinternaciones. ¿Por qué? Porque esto se lleva mucho del costo de las internaciones a nivel de salud en cardiología. Sí ha podido lograr disminuir el impacto en la mortalidad, en las reinternaciones y en la muerte súbita, en todo lo que sería en insuficiencia cardíaca con función, digamos, disminuida o deteriorada, que es menos del 40-45%. Pero en el caso de la insuficiencia cardíaca preservada, que es la que tiene fracción de eyección normal, que es, digamos, denominada más del 50% de la fracción de eyección, la cardiología en toda su historia no ha logrado tener digamos, un tratamiento que disminuya la mortalidad como tal. Sí, hay tratamientos que disminuyen las internaciones, pero no la mortalidad. Entonces, ahí empiezan todo el grupo de cardiología a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No podemos lograr que tener una droga que te disminuya la mortalidad, mientras en la otra tenés 10 drogas que ya te disminuyen la mortalidad, y algo es que no estamos entendiendo. Si bien es cierto, cuando uno hace el análisis de los pacientes con deterioro severo y con función conservada, la insuficiencia cardíaca, el 20% son diabéticos, más del 50% perdón, son hipertensos, 20% tienen falla renal, 20% hacen fibrilación auricular, 20% tiene cáncer, que no le damos, digamos, importancia, y ahora vamos a ver por qué, y casi un 20% también son obesos. Y esto se ha ido aumentando digamos, con el devenir de los años. ¿Por qué digo cáncer y por qué digo obesidad? Porque la obesidad también está relacionada con el cáncer. El cáncer está relacionado con los factores de riesgo cardiovascular. Se ha visto digamos, una interacción entre lo que es el cáncer y los factores de riesgo cardiovascular. Tienen los mismos factores de riesgo y cuando uno tiene enfermedad cardiovascular, uno si busca en los trials y busca en los retrospectivos, uno ve que hay un porcentaje de esos pacientes que fueron angioplastiados, a los meses se les detecta, por ejemplo, un cáncer de colon, que no había sido detectado por
porque ante la doble integración uno los vislumbra. Entonces, enfermedad coronaria, cáncer, dentro de uno de los tantos, enfermedad coronaria, cáncer y obesidad, factores de riesgo en común también. Y también hay una asociación, un linkeo entre la obesidad y el cáncer de colon. Entonces empezás a decir, bueno, pero si hay tanto linkeo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Es parte de un síndrome? ¿Es una patología crónica? ¿O empiezan a interactuar todas las patologías? Y cuando uno ve insuficiencia cardíaca preservada, tiene una gama de patología, o sea, una gama de enfermedades que están dentro de ese combo de insuficiencia cardíaca preservada. Y la obesidad es una, que la dejamos de ver por muchos años y ahora la empezamos a ver y decimos, bueno, puede empezar a tener impacto si uno la trata como tal. ¿Y por qué es esto? Porque empieza a entender lo que decíamos, que esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona hace que aumente lo que serían las resistencias vasculares, hace que aumente este volumen a nivel circular, aumenta la presión de fin de diástole, aumenta la precarga y esto aumenta la poscarga, por ende tenés aumento de lo que serían las presiones pulmonares, se traduce en un edema de pulmón, se traduce en un eso con el tiempo y expuesto se traduce en aumento de los espesores cardíacos o espesor parietal y eso se traduce en un corazón más rígido. Esto es el resumen de lo que se podría decir en ese gráfico que ven ahí. Y cuando uno lo ve dice, bueno, esto es listo. Si yo trato la obesidad como tal, trato la hipertensión como tal, trato, no sé, la insuficiencia renal, voy a tener un buen resultado en la insuficiencia cardíaca con función preservada. Muchos trials trataron de hacer esto y no lo lograron. Indudablemente se gestiona una cascada que no se puede parar. Entonces, ¿será que para la insuficiencia cardíaca preservada por ahí existe lo que sería la preinsuficiencia cardíaca, que nosotros lo llamamos el estadio 1 y le damos más importancia a la deteriorada, en donde esos factores de riesgo le tendríamos que prestar más atención y que la obesidad y la hipertensión como tal están relacionados con la insuficiencia cardíaca y si las tomamos a tiempo pueden no desencadenarse. Si bien es cierto que la fibrilación auricular juega un rol importante, se ha visto que esta acumulación de grasa epicárdica alrededor de la aurícula genera de por sí, es como un sistema liberador a nivel neuroendocrino, liberador de un montón de cosas, entre interleuquinas, proteína C, eh, digamos, ay, no me sale la palabra. Bueno, sustancias que hacen o activan la lipólisis o la lipogénesis y están relacionado esto con la génesis de la fibrilación auricular. Entonces, esta génesis de la fibrilación auricular es la causa de la insuficiencia cardíaca con función preservada, es la causa de esta grasa pericárdica que rodea a la aurícula, es la causa de lo que es la falla cardíaca con función preservada, la taquimiocardiopatía en el caso de la fibrilación auricular, o es consecuencia de todo y Jimena, te bloqueaste, ¿eh? A ver, vamos a esperarla. Jimena, repetí lo último, que está bloqueada, estabas bloqueada. ¿Me escuchás, Jimena? No, no se te escucha. Ahí está. no. Ahora, ahora sí, quería que repitas las últimas dos frases porque se ¿Me escuchan? cortó. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, entonces empezamos a pensar que esta acumulación de grasa a nivel de
cardio genere una patología propia. O sea que yo considero que la grasa epicar, grasa hiperídeo, podría ser la causa de esta insuficiencia cardíaca con falla diastólica, tendría que ser más exhaustiva en el. Se cortó de nuevo, ¿eh? Bien. Eh, Vamos a esperar un poquitito. Sabemos que justo donde está ella iban a hacer un corte, recién me enteré de sistema de servidor. Eh, yo, eh, Mientras tanto, quería, hasta que ella se conecte, si se puede ¿Me podés conectar. preguntar por WhatsApp? eh, ¿Y qué le pregunto? Si Si tiene conexión. sí, está Por el desconectada, corte ¿no? de internet. Es posible, pero si el tema es si es el corte de internet, lo hicieron en el hospital, vamos a estar bloqueados. Ahí Eh, sí, a ahí me ver, escuchás. sí, Ahí me ahora te... escuchás. Perfecto. Listo. Entonces lo que les decía es, esta grasa epicárdica y esta grasa pericárdica que se junta a nivel del miocardio o del pericardio, es la causante de esta insuficiencia cardíaca con falla diastólica que no le estamos buscando la vuelta o no le encontramos el tratamiento. Porque si pensamos así, podría ser la causa de la fibrilación auricular con todos los trastornos de conducción, podría ser la causa de la liberación de todo lo que es a nivel endocrino y a nivel inflamatorio que genera o activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona que no se puede parar y no le encontramos la solución. Y también podría ser la causa de lo que genera estos cambios a nivel miocárdico con aumento de los espesores parietales y este aumento de la rigidez. Se han postulado bastante, digamos, como estas propuestas de causa multifactorial en la insuficiencia cardíaca diastólica, pero no se ha llegado a encontrar si es o no causa o consecuencia. Y entramos otra vez en un, digamos, en un terreno escabroso porque el cardiólogo quiere conseguir esa droga o quiere conseguir eso que le disminuye la mortalidad que en estos últimos 30 años no lo ha conseguido. La próxima. La próxima, por favor. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de falla cardíaca, las guías europeas ahora empiezan a ser más exhaustivas porque le dan más importancia a esta falla cardíaca diastólica y empiezan a clasificarla en falla cardíaca en diferentes formas. Antes sería la preservada y la función preservada o deterioro severo, y ahora empieza a seguir un rango intermedio, entre 40 y 50% de la fracción de eyección. Si bien es cierto que se comportan más como una fracción no conservada, a nivel, digamos, o sea, a nivel mortalidad, a nivel de reinternaciones, pero cuando uno ve la población de esa digamos, función cardíaca intermedia, se comporta más como una preservada. Entonces, acá las guías son bastante contundentes, dice, bueno, necesitamos herramientas que nos permitan decir, este paciente tiene o no falla cardíaca preservada. Y ahí son muy contundentes. Antes decíamos la clínica más unos parámetros de laboratorio o de ecocardiográfico. Ahora dicen no, es clínica, parámetro ecocardiográfico y le agregamos biomarcadores. Los biomarcadores en insuficiencia cardíaca hablamos de ProBNP o NT-proBNP o el BNP liberado por las aurículas, en donde tenemos valores que oscilan en menos de 100 descarta por completo, más de 300 digamos, lo asegura, y en el caso del ProBNP, eso es en el BNP, y en el caso del ProBNP con su terminación en NT, ProBNP, más de 1200 decís tiene insuficiencia cardíaca. Entonces uno dice, bueno, ya tengo mi paciente con obesidad, tengo un ecocardiograma que no me sirve demasiado, pero si yo le pongo el rótulo que necesito con un ProBNP que lo pido en la guardia y porque las guías me lo avalan para pedirlo, para poder darle la definición de insuficiencia cardíaca, existen que tenemos pacientes que uno va
ingresa el paciente a la guardia, tiene clínica de falla cardíaca, no le podemos hacer un eco porque tiene mala ventana y tiene un ProBNP bajo. Y decís, no tiene falla cardíaca, pero ¿cómo? Si tiene clínicamente falla cardíaca. No, tiene disnea por sobrepeso. No, pero ¿qué es falla cardíaca? Empieza un dilema entre los cardiólogos, lo clínico, el emergentólogo. Y ahí vuelve uno a buscar qué es lo que está pasando. Y el NT-proBNP o todos los péptidos con sus derivaciones, en el caso de la obesidad y en otras patologías, empieza a haber unos desniveles que son propios de cada patología. ¿Y cuáles son estas variaciones que uno necesita tener o conocer? Hay patologías como la insuficiencia renal, en donde los niveles de NT-proBNP y de troponina van a estar elevados, basales, y que uno necesita un rango o una variedad o una variabilidad que sea para nosotros, digamos, positiva para decir que tiene tal patología, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, y en el caso del proBNP, uno tiene variabilidades que pueden o no pertenecer a la patología. Por ejemplo, la fibrilación auricular cuando está de alta respuesta va a liberar, porque digamos, el péptido se libera en la aurícula y cuando la aurícula está trabajando de una forma que es normal, va a liberar mucho más. Y va a tener un NT-proBNP elevado, pero no quiere decir que sí tenga una falla cardíaca. Que puede darla, la puede dar, pero hay que tenerlo en cuenta. Y en el caso de la obesidad pasa todo lo contrario. Un paciente que tiene falla cardíaca, que es obeso, que está limitado en la forma de poder diagnosticarlo, un NT-proBNP bajo no quiere decir que la descarte. Entonces ahí las guías empiezan a ser como más exhaustivas y dicen, y son más relajadas en el sentido, se permiten tener diferencias en algunas patologías. Y creo que en la obesidad han sido muy permisivos digamos, en pensar y decir, bueno, la obesidad necesita un valor diferente. Y este valor diferente ellos apuestan a que sea la mitad del valor que debe tener en una insuficiencia cardíaca con un peso normal, por así decirlo. El siguiente. También cuando uno habla de obesidad tiene que ver que hay otras patologías, como en el caso de las apneas del sueño, en el caso de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, porque lo relaciona el tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda con la escasa movilidad que tienen estos pacientes porque no están, digamos, no tienen una vida dinámica, activa, pero no necesariamente quiere decir que no se muevan van a ser TBP, sino está relacionado con todas estas cascadas de alteración que ya habíamos hablado. Y cuando hablamos digamos, alteraciones del sueño, todo lo que sería el SAOS, no está relacionado nada más con el aumento de peso, sino está relacionado a nivel mecánico por una cuestión, digamos, anatómica, sino también porque tiene alteración a nivel del ritmo del sueño. O sea, se ha encontrado que alteración a nivel de la grasa epicárdica, a nivel cerebral y impacto sobre los centros reguladores del sueño también producen esto. Entonces, va más allá de algo, por así decirlo, estético o dinámico, sino hay algo que está por debajo de todo eso o por detrás de todo eso que no hemos querido ver durante todos estos años. La siguiente. Y como les decía, teniendo todo este panorama, tenemos nuestras limitaciones. Entonces, si uno tiene un paciente obeso, primero lo que uno tiene que hacer como médico es no discriminarlo ni socialmente, por supuesto, pero tampoco médicamente. Y no evitar, o sea, evitar que por su sobrepeso no sea estudiado como debe ser y que no sea subestimada su patología por el sobrepeso. Por la disnea, no siempre tiene disnea por sobrepeso. Si tiene disnea, hay que pensar que puede tener disnea por falla cardíaca con función preservada. Puede tener disnea por una FA que nadie le quiso hacer un electrocardiograma o que no le quisieron tomar el pulso como tal. Existen los smartwatch que entonces pueden ayudar en este caso y pueden ayudar al paciente que se sienta más, digamos, menos discriminado y puede ayudar para la actividad física. Cuando uno lo somete a una prueba de esfuerzo, está limitado, porque limitado, digamos, motrizmente y limitado por el peso y limitado también por las camillas digamos, y los métodos, ya sea por la resonancia por el arco o por la camilla.
Entonces hay que buscar el método adecuado para el paciente que yo tengo enfrente. Si yo tengo un paciente que tiene un peso que me permite acostarlo en la camilla, lo voy a hacer. Ya sea, si puedo hacerlo con esfuerzo, buenísimo. Va a ser un esfuerzo un poco mayor al que hace habitualmente o el esfuerzo que pueda hacer. Y si no, lo haré con droga. Pero no porque sea obeso tengo que dejar de estudiarlo. Eso creo que es un paradigma que tenemos que romper y que la comunidad cardiológica tiene que romperlo porque creo, en mi forma de ver, lo hemos discriminado de alguna forma a nivel médico. No sé si todos los cardiólogos o todos los clínicos, pero creo que es una población que está subestudiada. La siguiente. Y cuando uno habla de estrategias de tratamiento, uno ve en la bibliografía un montón de estrategias, tanto como drogas, la cirugía, la bariátrica o no, y ves sus resultados que a veces son controversiales entre los randomizados, los observacionales, con una disminución del peso entre que va al 20, del 20%, pero con un rebote que se espera que tengan. Y entonces uno dice, pero bueno, tienen todas las drogas, disminuye el perfil lipídico, hay drogas que disminuyen más, menos, que disminuyen o disminuyen el perfil a nivel glucémico. Esto se traduce en una disminución del peso, esto se traduce en una disminución de las patologías, pero lo que realmente ha disminuido como tal y que no lo queremos ver es la rehabilitación cardiovascular o el ejercicio como tal. La prescripción del ejercicio es el que realmente ha disminuido no solamente el peso, sino la enfermedad coronaria como tal, y también ha mejorado todo lo que es la capacidad funcional. Algo que es lo más fácil de prescribir, lo más difícil estratégicamente que el paciente haga, pero los resultados son mejores que todas las otras alternativas de tratamiento que tenemos. Sí es cierto que tiene que estar combinado con las drogas o combinado con la dieta, por supuesto, pero hay algo que no le damos orilla y le seguimos escatimando el conocimiento a esta estrategia, que es el del ejercicio. Por muchos años se pensó que el ejercicio aeróbico, el ejercicio de resistencia era el mejor y que uno debería tener una franja de una resistencia entre el 75 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Con eso hacíamos que cambiara todo lo que sería el trastorno, digamos, el uso de los lípidos, y con eso disminuir el peso y con eso disminuir todo las consecuentes enfermedades que puede sobrellevar la obesidad. Pero se entendió que el ejercicio intervalado, en donde intervala ejercicio aeróbico con el anaeróbico adaptado a cada paciente, porque no es lo mismo, puede ayudar no solamente a disminuir el peso, sino contribuir al aumento de la masa muscular, que en estos pacientes hay bastante, digamos, hay disminución de esta masa muscular, y esto también lleva a lo que a veces se conoce como la obesidad o la sarcopenia esta de obesidad. Ahí me olvidé decirles que hay como un conocimiento medio paradójico, medio controversial de la obesidad paradojal en la insuficiencia cardíaca, que si mientras estás más gordito en la insuficiencia cardíaca te va mejor que si estás más flaco. La verdad que cuando el paciente cuando uno lo conoce, el paciente tiene un peso y va a la evolución de la insuficiencia cardíaca, la caquexia como la curva en un que tiene la obesidad, digamos el peso. Si uno está en bajo peso, en la insuficiencia cardíaca, eso se llama caquexia y eso habla de un estadio final de la enfermedad, pero no quiere decir que el sobrepeso esté bien en la insuficiencia cardíaca. El sobrepeso siempre habla de una enfermedad crónica, y en este caso en la insuficiencia cardíaca habla del gatillador de una patología que todavía no la tenemos bien estudiada. Entonces sí o sí hay que prescribir la estrategia de disminución de peso. Esa, para mí, obesidad paradójica está mal entendida, por ahí no está bien buscada como tal, los resultados son medios controversiales y por ahí puede llevar a una confusión digamos, de conductas que no deberíamos tener. La próxima. Y con esto, para terminar, creo que a nivel cardiológico entendimos que la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad multifactorial, que no depende solamente de esta alteración a nivel de los metabolismos, sino es una alteración a nivel social,
que discrimina socialmente y discrimina en el diagnóstico de las patologías, que esta prevalencia de esta obesidad aumente y con eso aumenta la patología crónica como es la insuficiencia cardíaca, que todavía no se entiende el tratamiento de esta insuficiencia cardíaca, no encontramos el método diagnóstico para poder diagnosticar esta insuficiencia cardíaca preservada en los pacientes obesos, está todavía es una zona muy gris, y que esta patología debemos entenderla como algo, como una patología más en la cardiología, no como algo que está impuesto como un factor de riesgo. Esta es, mi manera de ver y creo que si uno establece esto en la cabeza puede llegar a diferenciar los pacientes que tenemos enfrente, el de sobrepeso o el obeso y qué patologías uno debe tener que buscar para darle una mejor calidad de vida y evitar reinternaciones, evitar patologías con internaciones que pueden llevar a disminuir no solamente su expectativa de vida, sino su calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, Jimena, doctora Gambarte, excelente la presentación. Yo, bueno, siempre dan ganas de preguntar. Fue muy intensa la charla, con muchos datos. A veces uno va a necesitar digerirlos en algún tiempo, estos datos. Y sí, porque es mucho. Y además porque la verdad que hay un tsunami de obesos. Entonces de golpe uno tiene, no solo con todo lo que vino, sino también con estas nuevas actitudes, porque en realidad es una actitud que uno tiene que tomar. Y yo te hago una primera pregunta, si ustedes quieren escribir ahí abajo en el chat. La primera pregunta que me hago es... yo he mandado, porque ya te digo, mandamos pacientes bariátricos con body de 40 o de 35 comorbilidades a hacer un ecocardio. Y muchas veces el ecocardio no da nada, que es un poco por ahí la duda tuya que planteaste, porque has planteado dudas desde ese punto de vista. Entiendo que el ecocardio tiene, o sea, que el aumento de grasa corporal puede traer dificultades de procedimiento. Entonces quizás a ese nivel de detalle de ver algún defecto diastólico, sobre todo en el llenado o en los tiempos, bueno, podría todavía implicar estudios más avanzados. Ahora, si yo te hago una pregunta muy simple, si yo, un paciente obeso, ¿sí? Sí. Eh, en algún momento, y yo no sé cuándo sería el momento, uno sabe que un mórbido debería ir a un cardiólogo, sobre todo si está hipertenso, y si nunca nadie lo vio para seguir la hipertensión. Pero vos a prima facie dirías que un paciente con más de 30 de índice de masa corporal, y hablando que el índice de masa corporal para mí en este momento actual, siglo XXI, solo le puede servir a un ministro de salud, no a nosotros. Pero vos, ¿qué dirías? ¿En qué momento se te ocurriría que nosotros deberíamos insistir en que el paciente concurra al cardiólogo? Yo creo que tiene que ser un trabajo multidisciplinario y apenas cuando el paciente ingresa, en este equipo multidisciplinario, como va al psicólogo, como los ve a ustedes, como tiene, las pautas de dieta, debería ir al cardiólogo para ver el basal que va a tener. Bien. Yo creo que, porque ahí uno le hace entender al paciente que esto va más allá del peso, que no porque disminuya el peso va a ser este obeso saludable. Para mí ya se gatilló la enfermedad, ya se gatilló. El que es obeso no es lo mismo, y eso sí está descrito en los observacionales, que el que fue obeso o el que es obeso, con el par a los años, el que no era obeso tiene mejor perspectiva de vida en calidad porque tiene menos enfermedades que el que fue obeso o tiene sobrepeso. Es así. Entonces, creo que habría que hacer un cambio de paradigma para el mensaje de los pacientes. Sí, para el mensaje, porque
quizás a futuro no se explique un paciente obeso sin un equipo multidisciplinario. Es decir, No, no se claro. explique. Ahora, eso sería, bueno, este es un aspecto. El otro aspecto, y que no creo que valga la pena tocarlo mucho ahora, pero me surge la pregunta, que a los obesos les va mejor, a los obesos internados les va mejor en la terapia intensiva, se escuchó más de una vez, eh, eh, pero lo que pasa es que a veces son cosas muy demasiado, son definiciones demasiado amplias como para poder sacar, me parece, una conclusión seria, ¿sí? La verdad que la experiencia, por lo menos mía, de cuando hice yo 20 años de terapia intensiva, fue que los obesos siempre vinieron complicados y siempre se complicaban. Lo que Sí. era una bronquitis o un obeso era una neumonía y lo vimos en el COVID también. Eh, Ahora, digamos, a un obeso le tiene que recomendar ejercicio y no puede recomendarle ejercicio sin pasar por el cardiólogo. Me parece que también eso sería otro argumento, es decir, porque vos mencionaste en algún momento que sí puede tener menor masa muscular, ¿sí? Eh, y, y eso requiere que uno quizás se saque algún estigma donde los obesos, y yo voy a hacer un reconocimiento público, yo tenía era dos personas en una misma persona, porque cuando hacía cardiología, al paciente que venía por consultorio le decía camine 3 horas. El libro decía camine 3 horas, yo le decía camine 3 horas, y estaba feliz. Por otro lado, tenía otra cara, que era la de rehabilitación cardiovascular, porque hacía rehabilitación cardiovascular, y les hacíamos al 65%, al 65% de la máxima teórica, que también es una teoría, digamos, pero bueno, son fórmulas, no es hacerle, digamos, un estudio de VO2 máxima con esfuerzo, pero le hacíamos eso. Entonces, tenía dos tipos de pacientes. Por supuesto que no eran pacientes en general obesos importantes, te hablo yo cuando hacía cardiología allá por el año 87, 86. Entonces, el planteo que a veces cuando uno lee, cuando uno está acostado, que tiene un METS de gasto, ¿sí? Acostado, abrís el libro, siempre hago el gesto de abrir el libro porque ¿viste? Uno va te dice 10 METs y no es vendible en el consultorio eso. No es vendible. 10 METs es casi tenis single. Entonces, bueno, yo entiendo que uno debería con algunos obesos utilizar el método Kaizen. Mejora el método japonés de 1% por día para que todo sea, que sienta que es realizable. Así como cuando pretenden descender 10 kilos en un mes, no es posible. Bueno. Entonces, la pregunta que sigue es, tienen que ir al cardiólogo para recomendar ejercicios. ¿Y vos con qué frecuencia cardíaca a una persona que inclusive no le pudiste hacer una ergometría quizás de entrada, porque a veces por el excesivo peso? ¿Vos qué sugerirías? O sea, ¿qué es lo que se te viene en mente de sugerencia de ejercicio? Porque te voy a dar un dato más también. Nosotros que hacemos composición corporal y el aparato puede de alguna manera evaluar grasa visceral, sin ejercicio la grasa visceral no baja en la misma cantidad, lamentablemente. No es porque son bariátricos, y pese a ser bariátricos no te bajan la grasa visceral que uno necesita. Por ahí salen de 200 centímetros, van a 170, 130, y cuando hacen ejercicio, bueno, no sé, son muchas preguntas. Yo quería a ver qué decís. No, es que ahí es cuando radica, digamos, el cambio de paradigma. Una cosa es ser obeso y bajar de peso, que no quiere decir que porque baje de peso le va a ir mejor. O sea, le va a ir mejor en otras cosas, pero si no baja de peso y eso está traducido en una disminución de la grasa epicárica y visceral, para la vista del cardiólogo es lo mismo. O sea, en el sentido de que, obvio, siempre bajar de peso va a mejorar otras alteraciones, las de los lípidos, las de los glúceos, pero a nivel de riesgo cardiovascular, si no baja la grasa visceral y epicárdica, no estamos bien.
Entonces, eso, como vos decís, se baja con ejercicio. Es cierto que las guías por ahí no son reales a veces, porque te dicen, para mantener una capacidad hay que tener 150 minutos a nivel semanal de un ejercicio vigoroso. No te dice nada más. Y si vas a las guías de deporte, te dicen que si vos querés bajar de peso y eso traduzca, o sea, que sea traducido en un efecto cardiovascular positivo con disminución de eventos cardiovasculares, tenés que duplicar eso, o sea, ir de 250 a 400 minutos por semana en un ejercicio vigoroso, que está bueno, pero en un paciente que es obeso es casi mandarlo a la guillotina. Y es mandarlo a que no tenga su objetivo realizable. Y es Claro. como mandarlo a la frustración y ya está, volvés a -20. Yo creo que lo que habría que hacer, como son pacientes que no están acostumbrados al ejercicio, van a levantar una frecuencia cardíaca rápida. Entonces, si vos los mantenés en una frecuencia entre el 75%, del 75 al 80% de su frecuencia cardíaca básica, digamos máxima, perdón, eso va a ser un ejercicio de caminar un poquito más de lo habitual, un poquito más rápido, porque ahí nomás se le va a subir la frecuencia cardíaca. Y eso traducido en 30 minutos que camine, va a mejorar. Obviamente esto es con el tiempo, esto es tiempo dependiente. Por eso a veces los ejercicios intervalados son mejores. Pero ¿cuál es digamos, el lado flaco de estos ejercicios intervalados? Que sí o sí necesitan tener un personal trainer al lado. Porque esos pacientes que van al gimnasio no son vistos, son discriminados socialmente. Es así. Hay que Eso. ser real. Entonces, son discriminados socialmente. Muy pocos gimnasios están preparados para recibir esos pacientes y termina ese paciente destrozado de la rodilla, destrozado de los hombros, sin pérdida de peso, sin ganancia muscular, que uno lo puede ver con la antropometría, y resultado, fracaso, Bien. otra vuelta más para lo mismo. Entonces, creo que hay que tomar medidas cortas con, digamos, objetivos realizables para que el paciente digamos, se active él mismo y se vea favorecido con la actividad física y vea que es posible, porque cuando si no, lo va a abandonar. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo lo que digo, em, que esto quedó chico, o sea, esto da para mucho más. Realmente vos has hablado de todo y nos falta varias cosas más, la parte de lípidos, hay varias cosas. Y Sí, un pero bueno, montón. mira, por hoy creo que por la dinámica, creo yo, si concuerdan conmigo, de estas reuniones que tengan un corte por una cuestión de tiempo, vamos a tener la oportunidad del próximo congreso y vamos a invitarte porque es un tema muy importante y muy aliado, me parece, de los pacientes nuestros, ¿no? Esto tiene que ser visto. Así Sí. que, bueno, yo te agradezco mucho y en nombre de todos te mando un beso y gracias. Gracias a todos, por la verdad que pasamos un buen momento y lo de menos fue el delay, ese fue lo Ay, de menos. perdón. Y Ah, ya esto, se me pasó, ya me olvidé. No, está muy, muy interesante todo, ¿eh? Y bueno, y gracias a Cristian que estuvo ahí en los detalles también técnicos, ¿eh? Como siempre, fase 20. Bueno, bueno, gracias y nos muchas vemos gracias. el próximo año, ¿sí? Nos vemos. Por supuesto, los invitamos a la asamblea, ya les vamos a informar a los